Silvia Los Penato en la mesa de La Nación Más, analizando la cadena nacional del presidente, hablando de la ficha limpia, hablando de la reforma tributaria que anunció el gobierno en la cadena nacional, diciendo de que quieren quitar el 90% de los impuestos. Espero que esto no sea puro humo y finalmente se termine lo grande, aunque yo sé que no es fácil con el desastre que está hecho la Argentina, así que esa gente que gobernó 16 de los últimos años y, no sé, pueden llamarse un poco al silencio por favor y dejen que arregles un poco el desastre que dejaron, porque parece que ellos cuando gobiernan y no saben cómo gobernar un país, viene un presidente que no es de su partido político, no, este me tiene que arreglar todo el quilombo que nosotros mismos hicimos. La doble vara que maneja la oposición, mamita mía. La nueva transformación del peronismo, con la misma cara de siempre. De transformación no tiene nada, como dijo Pepe Mujica. Che, condenada, es hora de que ya le dejes el peronismo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, piba. Pero bueno, se ve que no lo entienden y la gente para mí en el 2025 llega a ver a la cara de Cristina junto a Sergio Massa para rascar votos en el 2025. La gente se asusta y va a ir o al PRO o a la Libertad Avanza, así de simple. Que ya quedó más en claro que la fórmula esa y no sirve absolutamente para nada más que para robar. Pero bueno, estamos en Argentina, todo es posible, todo se puede dar vueltas en 2 segundos. Y si el año que viene el gobierno tiene un buen año, como fue este año, aunque sabemos que está complicadísima todavía la mano, sabemos que si le va bien económicamente, socialmente, en seguridad también, y se va a asegurar las elecciones fija. Y atentos al peronismo y atentos al kirchnerismo, se juntaron todos para una foto tuki, pero para Cristina presida el PJ Nacional ni siquiera fue Kicillof ni Sergio Massa, así que se siguen dando con todos, me parece por ahí. Te dejo con la palabra de Silvia Los Penato y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Pero ese radicalismo contribuyó mucho totalmente, con Menem, ¿no? ¿A vos te parece, Silvia, el raconto que hizo Jorge? A mí me hizo acordar a un discurso de apertura de sesiones legislativas de marzo, pero en el cierre del año, ¿no? Medio inédito así, porque tuvo la característica, no fue ante el Parlamento, pero es como que abrió en marzo, cierre en diciembre. Sí, yo creo que en este caso estaba fundamentado en el hecho de que el primer año para Milei, para todos los gobiernos, pero para Milei era muy importante. Exactamente. Porque si nosotros nos retrotraemos, hoy hablábamos de la inflación, alguno imaginaba, recordemos también que había muchas dudas respecto de si... La gobernabilidad. Claro, gobernabilidad, estabilidad en el cargo, funcionalidad de una fuerza política totalmente nueva. Entonces yo creo que más allá del repaso que él se auto homenajeó, digamos, parece que tiene un sentido decir, estoy acá un año después, estoy parado, tengo un equipo. No creían que iba a poder estar acá, dijo. Pero no daban, a periodistas, sindicalistas, empresarios, políticos, jugaban al juego de cuando caía. Un presidente con menos de un tercio en ambas cámaras es un riesgo increíble que nunca se vivió en la Argentina. Acuérdense que a poco de caminar ya se hablaba de juicio político del presidente. Por loco, le querían hacer un juicio político. Por lo que fuera, porque cuando vos tenés mayorías, pero hay ojo que también hay que reconocer que hubo un gran sector de la oposición que termina construyendo una pared democrática. Más allá de las diferencias con el gobierno, la pared que impida ese tipo de jugada sucia, ¿no? Es cierto, Silvia, esto que dice Rucao. Definitivamente. Nosotros ayer publicamos el informe de la Fundación Pensar del PRO, ¿no? De un año del gobierno de Milei. Y a mí me tocó escribir justamente lo que había sido un año en el Congreso. Porque la verdad es que este año, cuando digo, lo van a estudiar abogados, especialistas en derecho parlamentario, politólogos durante mucho tiempo, porque pasó de todo, ¿no? Primer decreto que no se aprobó en la historia, que se cayó en la historia, 2 vetos presidenciales, la ley base es primera ley del gobierno, 6 meses para salir, es decir, realmente fue un año muy intenso. Y el rol particularmente del PRO durante todo este año ha sido de un sostén parlamentario que fue fundamental, fundamental en los momentos más difíciles, y hace poco lo hablábamos con el presidente de la Cámara, cómo cada vez que había una sesión especial del Congreso subía el riesgo país, ellos lo tienen medido, y cuando la sesión salía favorable al gobierno, el riesgo país bajaba. Definitivamente lo que pasaba en el Congreso se reflejaba en la economía. Si el presidente no hubiera conseguido los vetos para asegurar la estabilidad fiscal y entonces hubiera habido la sospecha de que el plan fiscal se podía romper en el Congreso, sin duda que la historia hubiera sido otra. Y esa fortaleza se la dio, como recién bien decía Carlos, un arco democrático, donde está el PRO, un sector del radicalismo, coalición cívica, digo, no solamente nosotros, pero el PRO como columna vertebral, porque en las difíciles solamente estuvimos nosotros. Cuando Carlos dice una barrera democrática. Una pared democrática contra, digamos, los excesos.
Porque una cosa es ser oposición y otra cosa es tratar de voltear un gobierno o de voltear un plan económico. Porque cuando se hablaba del tema vetos, también se intentaba voltear un plan económico. Y esa foto de ayer también demuestra otra cosa muy importante, Rosé, que Milei consiguió un equipo, no lo tenía en enero. Sí, claro. No, bueno, perdón, un equipo que tuvo bajas significativas. Pero ahora hay un equipo, no era un equipo aquello. No, 100 personas se fueron del gobierno entre ministros y secretarios. Y tampoco trepidó en echar a la gente. Bueno, que esta es una virtud de Milei. Claro, la virtud de Milei es que hay una duda y lo echa aún a veces equivocándose, ¿eh? Porque yo, particularmente, cuando echó al que tenía en la ANSES, Giordano, yo decía, él no entiende cómo funcionan las esposas de uno. Claro. Porque yo nunca podría conseguir que mi mujer votara lo que yo quiero. Sí, tal cual. A ver, eso fue la primera carta. Poneme las 3 cartas de nuevo. Lo que vendrá, ¿no? Porque eso fue parte del repaso que hizo, ¿no? Por supuesto, autoindulgente, laudatorio, todo lo que hizo. Dale. Vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas, desarrolladas sobre los pilares que les conté hoy, para que la sociedad elija realmente qué país quiere. Una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas. ¿Cómo imaginan estas reformas? Porque enunciadas así es una topadora. Va a necesitar del Congreso o vamos a entrar el año próximo también en ese juego de decreto de necesidad de urgencia, veto a una posible ley, insistencia con bueno, ¿no? Las reformas que anunció, casi ninguna se pueden hacer por decreto, ni lo tributario, impositivo porque está prohibido, ni lo penal, ni lo político, ni la reforma electoral. Todas esas reformas requieren de construir mayorías y en algunos casos mayorías especiales de 129 votos y 37 senadores que, visto la situación en el Senado y lo que vamos a ver mañana, cada vez está más difícil, digamos, construir mayorías en el Senado. Fíjense lo que costó construir la mayoría en la ley de bases. Imagínense esta reforma tributaria. De todos modos, me pareció interesantísimo que él planteara una reforma tributaria de simplificación, que es algo que, digamos, nosotros creemos que hay que hacer, pero él dijo algo que era devolverle facultades tributarias a las provincias, ¿no? Eso me parece que efectivamente, si hay una propuesta en ese sentido, va a ser muy interesante para discutir. Y eso podría quebrar resistencias en el Senado. Pero ahora el sí, pero se lo paso a Liotti. Momento. Quiero el sí, pero. Es revolucionario. No hay presupuesto. Es decir, no va a haber que si va a tener que negociar que las provincias recaudan, hoy, por ejemplo, con las provincias no hubo consenso para un presupuesto, Jorge. No, claro. No, hay muchísimas dificultades en ese sentido y las provincias terminaron gritando en el vacío. Mi interpretación es que Milei está plantando el campo de juego del 2025 políticamente hablando. Lo que él va a plantear es decir, yo voy por estas reformas y esa va a ser la discusión que él plantea. En un momento él dijo, el año que viene tenemos que discutir ideas, no nombres. Entonces lo que él va a plantear es los que están de acuerdo con las reformas, están de acuerdo con los cambios, están de acuerdo con una Argentina que progrese, etcétera, etcétera. Los que no lo votan están en contra. O sea, va a ser política bien maniquea. Son banderas políticas. Hoy me decía a mí alguien del gobierno, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿cómo van a hacer? Porque además la osadía que tuvieron este año políticamente en un año electoral suena demasiado riesgosa. Y me decían, bueno, son banderas que vamos a plantear, no necesariamente las vamos a votar con la configuración del Congreso actual. Ahí va, yo quería preguntar eso. ¿Todas estas reformas las planteaba para después de las elecciones del 2025 o con la constitución del Congreso actual? Con el Congreso actual me parece dificilísimo. No sé, ojo. Primero, una falla grave de la interpretación periodística de este discurso, el tema de entender que se iba a bajar el 90% de la recaudación. Yo digo a los muchachos que por favor escriben estas cosas. De la presión tributaria. Claro, que escriben estas cosas, 2 segundos escuchen lo que está diciendo un tipo, no importa, el presidente cualquiera. Va a bajar la presión fiscal, no va a bajar el 90% de la recaudación. Y si habla de una simplificación, acá te tiro un dato. Hoy hay más de 50 impuestos nacionales o 40 y largos. La idea es llevarlo a 6. Claro. Y eso sí lo va a acompañar mucha gente. Para que la gente entienda qué paga, ¿no? Yo creo que esto lo va a acompañar mucha gente porque yo esto ya lo escuché en la época de Macri, no se ejecutó.
pero sí se hablaba de bajar esta es una trama terrible para un contador, ya no para nosotros que no lo podemos hacer. Cuando tenés que pagar impuestos, tu contador te dice esto, no, basta, no me expliques más nada. Bueno, este es lo que quiere bajar Milei. Los contadores van al psicólogo, ya no saben qué hacer con la regla que le cambian cada 2 minutos. Eso sí puede sacarlo, pero lo que no va a poder sacar, déjame un instante, es cosas que sean controvertidas porque es un año electoral. Y en los años electorales la pared va a funcionar como defensa, no como ataque. Hablemos de la Corte después, por ejemplo. A ver, la pregunta que se plantea. Las cartas que jugó el presidente. Dale, ponelo. Porque a diferencia de otros momentos de nuestra historia, donde la esperanza estaba basada en meras palabras vacías, nosotros hemos traído resultados. Se pueden ver, se pueden palpar. Ese futuro de prosperidad está al alcance de nuestras manos. No hay nada que puedan hacer para evitarlo. Pueden subirse al tren del progreso o pueden ser arrollados por él. Esa es la pregunta que justamente acá decía Jorge, que es la estrategia. Esta pregunta marca la estrategia, ¿o no? Claro, yo creo que él va a tirar esto sobre la mesa, decir, bueno, a ver quiénes quieren ser parte de esto, y en todo caso tratar de hacerle pagar un costo político a las otras fuerzas que no acompañen. Y en todo caso, las reformas quedarán para el 2026. Yo creo que la aspiración de Máxima es engordar sus bloques legislativos, en todo caso con este señuelo. Yo quiero hacer estas reformas, acompáñenme con el voto porque yo quiero hacer estas reformas y no me están aprobando. Parece que ese es el planteo, ¿no? Le quiero hacer una pregunta a Silvia. El PRO vive deliberando, ser o no ser, esa es la cuestión, dice el PRO. No, ser o no ser, somos el PRO, somos aliados. ¿Qué va a pasar? Ficha limpia, acá una banderada de la ficha limpia. Apareció Cuéllar, que es una cuestión del Senado, por supuesto, pero Cuéllar también mete mucho ruido. No, poné ficha limpia, que le quiero ¿cómo lo vemos? No, ahí está. Ficha limpia es un emblema de ficha limpia, Silvia Los Penatos, pero pasamos de ficha limpia a Senado sucio, ¿no? Fíjate vos qué contraste sobre el final del año. Silvia, el presidente te escribió la noche en que la Libertad Avanza y otras fuerzas políticas provinciales dijeron ficha limpia no sale. ¿Vos creés que va a salir ficha limpia? Bueno, yo tenía esperanzas de que lo pudiéramos tratar ahora en extraordinarias, ahora parece que no va a haber extraordinarias. Espero que ni bien retomemos la actividad parlamentaria, volvamos y tengamos esta propuesta que él le encargó a Fargosi, ¿no? que elaborara. Yo todavía no la recibí, pero esperemos que esta propuesta esté. A mí lo que me parece que, además de la discusión de ficha limpia, que me parece que el gobierno y los argentinos en general recibimos un mensaje, ¿no? Un mensaje que era, el presidente llegó con 2 grandes compromisos. Uno, resolver un problema en la economía que era muy grave, evitar la hiperinflación, poner de nuevo orden macroeconómico y equilibrio fiscal, ¿no? La motosierra. Pero también llegó con un mensaje anticasta. Y me parece que ese mensaje que por lo menos para el votante del PRO, de Juntos por el Cambio, es un mensaje de defensa de la República, bueno, se quedó un poco desconcertada la gente de que no se avanzara con eso. Y yo vengo de escuchar, le contaba a Carlos, recién escuché completa el discurso de Cristina recién asumiendo la presidencia del PJ. Ah, no te perdés de nada. No, pero recomiendo, yo recomiendo mucho escucharlo, primero porque ella es una gran oradora, ¿no? Sí. Es una gran oradora. Pero después porque me parece que nunca hay que subestimarla. Claro. Y de alguna manera me parece que siempre hay como esta subestimación, es inevitable el triunfo, es inevitable, bueno, no siempre es inevitable. Ya sé lo que está, pero si fuera senadora, a propósito de las estrategias de Cristina y del kirchnerismo, si fuera senadora, ¿qué harías con Cuéllar? ¿Expulsión o suspensión? No, yo creo que Cuéllar no hay retorno para lo que él hizo. Está bien, pero es una cuestión de estrategia. Sí, claro, pero me parece que hay un tiempo. No, pero yo creo esto. A ver, a él se le va a aplicar el artículo 66, que es la inhabilidad moral sobreviniente. En todos los casos, a él o a cualquier senador o diputado, yo siempre defendí, y lo hice con debido, que voté su desafuero.
hay que darle el mínimo proceso. Suspensiones, eso. Exactamente, el mínimo proceso que debería ser en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debería darse el derecho a un descargo. Acá hay un montón de cosas que se suman. Era presidente de esa Comisión de Asuntos Constitucionales y lo pescaron infraganti, que no es lo mismo que tenga una causa, que se tiene que averiguar. Acá el delito ya está probado, está probado y él está preso. Entonces hay menos que esperar. Pero esto recién empezó, no sé cuál es la situación procesal. El Senado puede pedir, por ejemplo, copia de la situación para entender. Está bien. Jorge, ¿Cuéllar lo afectó al gobierno? Lo puso en una situación incómoda. Yo creo que justo vino después de Ficha Limpia, donde tuvieron que explicar un poco esa pirueta y quedaron en una situación incómoda. Después el presidente habló con Silvia. Y después vino el tema de Cuéllar, donde quedaron incómodos todos, pero al gobierno le está costando despegarse de la situación. No ha tenido un mensaje tan nítido, ¿no? Entonces creo que mañana hay una trampa prevista y yo creo que tiene que tener mucha habilidad porque... ¿La trampa quién la monta? ¿El kirchnerismo? El kirchnerismo. Y entonces tienen que ver cómo hacen para no caer ahí y quedar defendiendo la Cuéllar, ¿no? Claro, que es el problema. Eso me parece relevante. Nunca la defensa de Cuéllar, porque Cuéllar es indefendible, ¿no? Definitivamente Cuéllar es indefendible. La suspensión es una salida momentánea, pero yo creo que no hay vuelta atrás con Cuéllar. Cuéllar va a terminar fuera del Senado en algún momento porque no parecería resolverse esto. Al contrario, cada día que uno escucha más de esa investigación, parecería que su situación se agrava. Un comentario breve, cortito. Sí, muy corto. Solamente yo estoy a favor de Ficha Limpia. Estoy seguro que el presidente está a favor de Ficha Limpia. Pero atención, esa norma va a pasar por diputados, nunca va a pasar por el Senado. Gracias a todos, lujo esta noche, como siempre. Perdón, tengo que darte una primicia. ¿Qué pasa? ¿Rápido? No, muy importante. Está complicado en la salud realmente Lula. Está complicado. Así que empiecen a googlear al vicepresidente de Brasil para que vean quién es, porque no es